Claro, bueno, y gracias por la invitación de nuevo. Para mí es importante compartir con ustedes los datos que hemos hecho aquí en la universidad. Yo soy también alumno de aquí de la universidad. Bueno, yo soy médico, hice mi pregrado en medicina, después hice aquí la maestría en microbiología y después salí a hacer mi otra maestría en medicina molecular y en genómica microbiana en el Imperial College de Londres y en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Regresé desde hace ya 9 años al país, al Instituto de Microbiología, tratando de establecer un laboratorio que se llama de genómica microbiana, que lo comparto con Verónica Barragán, y fundé lo que se llama el Centro de Bioinformática de la universidad. No pertenece solo a microbiología, pertenece a toda la universidad este Centro de Bioinformática, y lo que trata de hacer es hacer análisis, sobre todo de genómica de cualquier tipo, es decir, de los datos de ADN que secuenciamos aquí. Entonces, aquí en el instituto y en la universidad tenemos algunos secuenciadores de ADN desde hace algún tiempo. Empezamos con unos muy chiquititos que son muy portables, los enviamos al Tiputini, a Galápagos, es súper chévere. Y obviamente después durante la pandemia empezamos a hacer este proyecto que ya les voy a contar y adquirimos más secuenciadores, unos muy, muy grandes en términos de capacidad, parecen unas impresoras nada más, pero permiten secuenciar un genoma humano cada semana, entonces es brutal la capacidad que tienen. Y obviamente tenemos 6 High Performance Computers ahí en la universidad y acceso a 2 servidores externos para hacer análisis de grandes cantidades de datos. Si es que son genomas o mucha información que no se lo puede hacer localmente, entonces analizamos en colaboración con la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Entonces con ellos hacemos estos análisis de datos. Doy clases en pregrado a los de biotecnología y biología. Unas pocas clases. Y a los de posgrado en el instituto tenemos ya desde hace 20 años la maestría en microbiología y desde hace 7 años el doctorado en microbiología. Entonces doy clases de genética microbiana y genómica microbiana y toda esta parte de análisis bioinformático. Entonces, como digo, muchas veces nuestro background, que es análisis de microorganismos, etcétera, entendemos muy bien la parte biológica, entendemos la aplicabilidad. Sin embargo, lo que no somos buenos muchas veces es en mostrar bien estos datos como para la comunidad en general. Y es bastante interesante porque uno pensaría, la comunidad en general tal vez solo es cualquier persona, pero también es incluso médicos o incluso profesionales de biología y biotecnología que no visualizan o no pueden visualizar muy bien estos datos porque son pesados y un poco complejos. Entonces, eso justamente les vengo a presentar. Entonces, por favor, la siguiente. Entonces, este es el virus del SARS-CoV-2, entonces nos vamos a centrar, ya les voy a contar que nosotros secuenciamos diferentes bichos ahí en el Instituto de Microbiología: dengue, zika, chikungunya, bacterias, Staphylococcus aureus, tuberculosis, polio. Ahora estamos secuenciando, no sé si escucharon qué es lo que está pasando en los pájaros, de qué se están muriendo ahorita, de esta influenza aviar. Entonces está terrible en todo América, incluyendo en Ecuador. Lastimosamente una niña se contagió ya aquí, entonces el primer caso en Latinoamérica de influenza aviar. Um, Tenemos otros casos de otras enfermedades raras. Monkeypox, si escucharon que había este viruela símica, también secuenciamos este monkeypox hace unos meses. Eh, y también el SARS-CoV-2 desde que empezó la pandemia. Entonces, brevemente, obviamente ustedes no tienen un background en biología, pero tuvieron o biología o cosmos y ahí ya deben haber visto, este es el genoma, este es el virus, este es el coronavirus, que se llama así porque tiene estas proteínas de la espiga donde se pega el virus, le sirve para que se pega, pero también con esta espiga es lo que se diseñaron las vacunas. Y adentro tiene ARN. Es un virus grande, tiene un pedazo de ARN bien grande de 30.000 letras de estas que conforman el ADN, en este caso el ARN, estas A, C, U, G.
¿sí? Entonces tiene 30.000 y tiene varios genes, aquí están, unos que codifican para estas proteínas de acá y otros que le ayudan para que el virus se mete en las células y se replique usando la maquinaria de las células. Entonces, lo que tienen que ver de aquí es que hay genes que codifican a proteínas no estructurales y a proteínas estructurales, y que el virus es grande, 30.000. Otros virus, como por ejemplo el de la gripe, tiene 15.000, como por ejemplo el de la polio o algunos que producen diarreas, tienen 7.000, entonces son chiquititos. Obviamente hay otros virus que son más grandes también, pero este es uno de los más grandes que existe. Y tiene algo interesante en relación a estas proteínas no estructurales, que es corregir errores. Entonces, ya voy a contarles un poquito de esto, que es mutar, ¿no es cierto?, el ADN o el ARN, y por eso evoluciona el virus, pero este virus corrige también muchas veces sus errores. Entonces, no tiene, a pesar de que tiene un genoma más grande, será más probable o menos probable que tenga mutaciones si es un genoma más grande. Más probable, pero como tiene un corrector de errores, no tiene tantas mutaciones como uno esperaría. La siguiente, por favor. Entonces, este es el ADN y el ARN y los datos que nosotros sacamos en el secuenciamiento. Y claro, una mutación significa cambiar una letrita. Por ejemplo, aquí una T por una C o una C por una G. Eso es una mutación. Muchas de estas mutaciones se llaman sinónimas, es decir, no pasa absolutamente nada, no cambia la proteína, que es justamente lo que codifican la mayoría de estos genes, pero muchas sí cambia y lo produce una ventaja o una desventaja, o capaz que ese cambio no involucra mucho en la funcionalidad de la proteína. Pero recordemos que la evolución en términos de mutaciones se dan al azar. Es decir, el virus no piensa y dice, a ver, voy a mutar aquí porque esto me va a dar una ventaja. No, sino lo que pasa es que se muta y los que mejor les va en relación al ambiente sobreviven. Los otros no, desaparecen. Entonces eso es importante tomar en cuenta en relación a las mutaciones. Y este es uno de los principales formas de evolución de este virus, las mutaciones. Sin embargo, ya les voy a mencionar otro también que existe. Entonces aquí lo que hacemos propiamente secuenciando, uno puede coger y decir, este es tal o cual bicho. Entonces, este es un Staphylococcus aureus, secuencio y digo, esto es una Mycobacterium tuberculosis. Pero cojo y yo también puedo ver secuenciando y meto como en un Google de bases de datos genéticas y me dice, esto es un SARS-CoV-2, que es el que codifica para la COVID-19. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que estas mutaciones que van produciéndose de manera paulatina en ciertos sitios van produciendo algo que se llaman genotipos. Entonces, sigue siendo el mismo SARS-CoV-2, pero va cambiando con estas mutaciones y va desarrollando diferentes genotipos, ¿sí? Que son como huellas dactilares, y en inglés exactamente se llama fingerprinting, DNA fingerprinting se llama esto. Por ejemplo, aquí entonces tenemos una ACGU, mutó a ACGG, ACUG, AGUG. Entonces aquí tenemos, y podríamos ver un nuevo caso de AGUG y podemos ir viendo de dónde vino, cuántos cambios vinieron desde el original y también podemos predecir, según la tasa de mutaciones, si estos cambios en cuánto tiempo se dieron. Se llama eso molecular clock. Entonces, por ejemplo, gracias a eso podemos saber nosotros que existen desde hace 40.000 años humanos, ¿no es cierto? Propiamente, que los neandertales, nosotros tenemos un poquito de neandertales y de estos denisovanes, que el origen de muchos de estos virus empezaron, ¿no es cierto?, dependiendo en diferentes épocas. Por ejemplo, tuberculosis. Es súper interesante que nosotros nos contagiamos en el neolítico y después nosotros les contagiamos a las vacas. Entonces, bovis, Mycobacterium bovis, fue porque nosotros, por el invierno, les metíamos a las vacas como humanos, me refiero a vivir con nosotros y nosotros les contagiamos algunos microorganismos. Y así hemos visto cómo estos saltos entre organismos se dan y obviamente también cómo se van formando estas nuevas variantes de virus, etcétera. Entonces es bastante interesante. La siguiente, por favor. Entonces,
En SARS-CoV-2, ¿para qué nos sirve secuenciar en un inicio de la pandemia para saber de dónde venían estas infecciones? Sí, es decir, el origen de la muestra. Obviamente, todas nacieron de Wuhan, de este mercado, ¿no es cierto? De ahí se esparcieron por todo China y rápidamente a todas las partes del mundo. Sin embargo, ya empezaron a haber unas mutaciones que se detectaron primero en tal parte, después en tal parte, después en tal parte. Entonces, en Ecuador fue bastante interesante. Eh, Nosotros fuimos el tercer país en Latinoamérica en secuenciar, y cuando digo nosotros me refiero a nosotros del Instituto de Microbiología, en secuenciar este virus aquí en Latinoamérica. Solo Chile y Brasil pudo secuenciar antes. Cuando vino este paciente, y no sé si se acuerdan de la historia, era un señor holandés. Entonces el señor era un holandés, vino de vacaciones, estaba en el oriente y empezó con síntomas de COVID como 10 días después de haber llegado. Eh, bueno, la historia es interesante porque se le hospitalizó en la Guagrio, empezaron ya a sonar los casos de que esta era una pandemia, etcétera, y al señor casi lo linchan, en realidad. Entonces les tocó traerlos aquí al Eugenio Espejo. Fue el primer caso en Quito. La primera caso, no sé si se acuerdan, en Ecuador de COVID fue una señora en Babahoyo. Exactamente. Y fui yo a Guayaquil, todavía ve cómo movilizarse, no nos dejaron acceder a la muestra, justo esta señora se murió y se murieron como 3 o 4 personas de su familia. Ese fue el primer caso oficial en el Ecuador. Sin embargo, a los 3 días de lo que vino el primer caso en Quito, nosotros ya lo habíamos secuenciado. La estudiante nuestra de doctorado se llama Zuli Márquez, ella justo trabaja con virus, súper valiente, se fue al hospital, esperó, obviamente los médicos tomaron una muestra de un lavado del pulmón de este paciente, le dio, envolvió todo, obviamente para tener una tranquilidad en términos de bioseguridad, usamos un medio de inactivación del virus y vino acá al Instituto de Microbiología y claro, dije yo soy el que dirigía este trabajo, entonces los dos nos pusimos a ver y abrir el frasco y empezar a procesar eso, obviamente con un miedo terrible, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Obviamente en una cabina de bioseguridad y todo, nunca nos hemos contagiado en 3 años que hemos trabajado con COVID, nadie se ha contagiado por manipular esto, pero claro, era el miedo justamente en ese momento. Y lo interesante es que, como digo, ese paciente secuenciamos el virus y era una variante previamente reportada en Holanda. Entonces, el man era holandés, variante previamente en Holanda. Encontramos aquí en el Ecuador, nunca más encontramos, este señor no contagió a nadie más esa variante. La siguiente, por favor. ¿Para qué también nos sirve? Estas variedades del virus circulante. Entonces, hace un poco tiempo, cuando empezó la pandemia, no sabía, o sea, ¿para qué hago estos análisis de genotipificación? ¿Para qué me van a servir? Y ahora, obviamente, ustedes ya han de haber escuchado estas variantes, ¿no es cierto? Omicron, Delta, Alfa. Entonces, en esa época todavía no se les daba estos nombres. Y esto ayudó, obviamente, para entender que es el mismo virus, sigue llamando SARS-CoV-2, produce esta enfermedad que es COVID-19, pero son diferentes tipos del virus o genotipos específicamente. Y esto es interesante. Y así ha pasado con montones de bichos que están circulando. Por ejemplo, han escuchado la H1N1, ¿no es cierto? De la influenza. Entonces, por ejemplo, esto, la de la influenza aviar es H5N1. Entonces, ya oír estos números nos hacen entender que hay algo de diferente. La siguiente, por favor. Ah, la anterior, justo en relación a lo de las variantes, también es importante para saber cuáles hay más o cuáles hay menos, y cuáles hay más o menos en relación a geografía y en relación a tiempo. Entonces eso es muy importante también, saber cuáles son las variantes predominantes en el Ecuador ahorita versus en el Ecuador hace 2 meses o hace un mes, ¿no es cierto? Entonces eso es importante. ¿Para qué también sirve? Diseñar diagnóstico, vacunas y tratamientos, y eso es muy, muy importante. No sé si saben ustedes la historia, pero cuando se detectaron estos casos a finales de diciembre en China, eh, un investigador chino que trabajaba no en Wuhan, sino ya en Beijing, secuenció este virus
el genoma completo. ¿Y qué pasa con el gobierno chino normalmente? No les deja compartir la información. Entonces él cogió y la compartió con un colega suyo australiano. eh, y el colega australiano le dijo, tenemos que compartir esta información con el mundo. Entonces hay un blog de virus que se llama Virological, que, bueno, tienen que invitarte para que tú puedas publicar, pero no es tan abierto. Pero puedes tú ahí poner cosas, por ejemplo, ahí se subió los genomas del H1N1. ¿Se acuerdan cuando hubo esta epidemia en el 2009? Ébola, Nipah y todos estos virus también se han subido las secuencias. Entonces este doctor australiano cogió y ¡fac! La subió a ese blog. Le pidió autorización al de China y él le dijo, ok, ese es el último mail que se supo de esta persona de China después de 2 años. Se sabe que está vivo, se han contactado con él, pero fue medio arriesgado hacer esto. Y claro, a las 2 horas de haberse subido este genoma, ya estaban diseñados primers para hacer diagnóstico con este PCR. A las 48 horas, Moderna ya estaba testeando una vacuna. A los pocos días ya estaban testeando fármacos antivirales contra esto. Entonces, es muy importante que se haya compartido esta información de manera abierta. Y obviamente, como les digo, aquí están estas 30.000 letras. Este gráfico lo que representa es algunos sitios donde generalmente hay más mutaciones que otros, justamente por esta selección natural que existe en términos de mutaciones. La siguiente, por favor. Entonces, la CDC empezó a nombrar a estas variantes, ¿se acuerdan? Como variantes de interés, variantes de preocupación y variantes de alta consecuencia. De alta consecuencia aún no tenemos ninguna reportada, pero había algunas que se denominaban de interés. Por ejemplo, Lambda, que venía desde el Perú, ¿sí? Bueno, perdón. No te preocupes. Lambda, que venía desde el Perú, Iota, que se le encontró en Nueva York. Nosotros, y ya les voy a contar esa historia también en relación a que descubrimos una nueva variante aquí en el norte de Ecuador y el sur de Perú. Nos tocó pelearnos con medio mundo porque no querían que salga esa información a flote y después la OMS les llamó variante Mu o Miu. Entonces esas eran variantes de interés. Sin embargo, también estas variantes de preocupación, estas que eran mucho más populares además. Entonces, ¿qué significa una variante? Significa un virus que tiene cierto patrón de mutaciones específico. Eso es lo que significa una variante. Y variantes de interés significa aquellas que se ve que tienen mutaciones, pero que empiezan a verse aumento de casos en un sitio, en otro sitio. Esas son las que llaman la atención. Pero las variantes de preocupación son aquellas que además de empezar a dar brotes, desplazan a las que habían antes. Entonces imagínate que llega una variante, aquí ya había otra variante que era súper popular, llega esa y le desplaza. Debe ser que tiene algo más, ¿no es cierto?, en relación a esa otra variante, como Omicron. Aunque Omicron, ya les voy a decir que es un problema de la OMS seguirles diciendo Omicron. La siguiente, por favor. Y entonces fue súper interesante porque se estableció el mayor trabajo de genómica y epidemiología en el mundo en pocos años. Hasta ahorita se han compartido, si no estoy equivocado, más de 20 millones de secuencias de SARS-CoV-2 que han circulado a nivel mundial. Un ejemplo, de H1N1 hace unos años se han compartido 9.000 secuencias. Ahora tenemos 20 millones de SARS-CoV-2. Entonces la cantidad de información que se ha producido es brutal. Y todo eso se suben a diferentes bases de datos que curan la información. Por ejemplo, ¿qué significa curar? Verifican que esté completa, de dónde viene, etcétera. Y se observa que cumpla con ciertos parámetros de calidad, se le asigna qué variante es, dónde fue detectada, etcétera. Pero es el mayor trabajo que existe en genómica, en información genética en el mundo. Ni de humanos tenemos tanta información genética como aquí. Y lo interesante es que, bueno, en Ecuador, nosotros obviamente fuimos los primeros en secuenciar esto y en subir esto. Creo que 3 o 4 meses después empezó a secuenciar Colombia, Perú. Después de un año de hacerlo nosotros, aquí en la San Francisco, empezaron a hacer otras universidades y el INSPI también.
Y lo interesante es que muchas universidades han empezado a hacer este trabajo. La Católica les entrenamos, a los de la UES, a los de la UTPL, pero generalmente aprenden, empiezan a hacerlo, se les acaba la plata, lo dejan de hacer. Entonces ese es un problema también. Y de igual manera el INSPI a veces sube montones de secuencias, deja de subir por 6 meses. Entonces es un problema. Nosotros subimos cada semana esta información. Desde que la muestra llega a nosotros hasta secuenciarla y subirla en la base de datos nos demoramos de 3 a 5 días. Entonces es rápido la información que compartimos. A pesar que a veces han querido que no compartamos información. Obviamente, algunos países, mis colegas de Nicaragua, por ejemplo, de Bolivia, hasta casi les ponen la pistola en la cabeza diciendo que tú no puedes avisar que esta variante existe aquí. Entonces, es complicado también ciencia mezclar con política. La siguiente, por favor. Entonces, lo que ha permitido es hacer estos árboles que se llaman árboles filogenéticos o árboles genealógicos, más o menos, de saber, esta es obviamente la variante de Wuhan y cómo se han ido esparciendo diferentes ramas del virus. Y creo que por ahí está un video, no sé si ese puedes darle clic. Eso. Y ese es el problema de... Eso. Entonces vamos viendo cómo se originó, miren, en Wuhan esas variantes y después con el tiempo, está un poco lento, no pasa nada. Ya. Entonces después con el tiempo se detectaron en otros países, se fueron ramificando la divergencia en términos de variantes que surgieron. Y este es un gráfico un poco antiguo, ahorita ya vamos con montones de clados más. Y claro, empezaron a detectarse los primeros casos en diferentes partes del mundo y ahí vamos viendo qué variantes son las que están en cada una de los países del mundo. Al inicio, como digo, era muy importante esto de eventos de introducción del virus, entonces saber, este vino de tanto, este vino de tanto. La mayoría de virus que nosotros encontramos entraron por las provincias que tienen límites terrestres con Colombia y con Perú. Se suponía que las fronteras estaban cerradas, sin embargo, obviamente eso no impide nada. La mayoría de variantes entraban justamente por estos bordes, más que por vía aérea. En algunas partes, por ejemplo en Guayaquil o por ejemplo en Quito, que tenemos bastante tráfico aéreo, ingresaban estas variantes. Pero si no, ahora ya no se ve mucho esto del ingreso, porque como ya está abierto todo, entonces no sirve de mucho ver el ingreso de estas nuevas variantes. Y aquí, como digo, vamos viendo cómo han ido cambiando las diferentes variantes, que pueden ver solo diferentes colores ahí en diferentes países según el tiempo. La siguiente, por favor, ahí sí ya le podemos pasar. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace este secuenciamiento brevemente? Como es un virus bastante grande, lo que hacemos es un rompecabezas, amplificamos 68 partes del virus que están sobrelapadas y después las ensamblamos. Y esto justamente es lo que vemos. Entonces vamos ensamblando esta parte con esta parte con esto, sacando un consenso de las 30.000 secuencias del virus, de letras que pertenecen a la secuencia del virus. Recordemos una cosa que antes se hacía mucho este secuenciamiento, pero generalmente lo que se hacía era de pedazos del virus o de pedazos de microorganismos. Eso es genética. Cuando se hace así de cosas completas, se llama genómica. Entonces, justamente eso es lo que ya se puede hacer ahora gracias a los equipos de secuenciamiento y el análisis bioinformático. El siguiente, por favor. Entonces, como les había dicho, además de haber esta forma de evolucionar el virus en mutaciones, también hay algo que se llama coinfecciones y recombinaciones. ¿Qué significa eso? Básicamente, una persona se infecta de dos variantes a la vez y esas dos variantes se meten en la célula y sale una mezclada. Eso es lo que es una recombinación. Entonces, no es un cambio puntual que se va dando de manera sucesiva, sino aquí es pedazos y pedazos.
Y esto, por ejemplo, lo vimos, te reportamos hace el año anterior este paper, que era una coinfección que vimos de una señora en Guayaquil, que tenía dos variantes a la vez y justamente se originó. Y esto es común, muy común. Muchas de estas variantes que son medio Frankenstein, tienen un pedazo de una y otra de otra, no proliferan. Hasta que se originaron algunas como Omicron y unos subtipos de Omicron que nos llama la atención como microbiólogos que hayan surgido. La siguiente, por favor. Eso. Entonces, como les había dicho, este es nuestro laboratorio de virología. Aquí está la Zuli, aquí está el Juan José, aquí estaba la Belén. Todos estos son los bichos que nosotros hemos secuenciado. Antes teníamos estos secuenciadores chiquitos que son maravillosos, que se llaman el Mini Ion. Eh, y ahora tenemos este que se llama Gridion. Le pusimos ahí algunos stickers también para la buena suerte. Secuencia, como digo, una capacidad impresionante en realidad, a pesar de que parece una impresora así chiquita. Y obviamente el centro de bioinformática, o sea, ¿de qué te sirve producir información si no puedes analizar la información? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ya entrando en este proyecto? Es armar una red a nivel nacional. Entonces, todas las semanas mandamos kits de toma de muestra a las 24 provincias del país. Y después pagamos couriers para que nos traigan de las 24 provincias del país acá a Quito. Y nosotros lo que hacemos, lo interesante es que encontramos una forma de inactivar el virus y preservar el virus, el ADN, el ARN en este caso del virus, sin que sea infeccioso. Entonces a veces mandamos esto por Cabify o por Tramaco, no pasa nada, esta persona no está siendo sujeta de ningún riesgo, el virus se mete ahí y se inactiva totalmente. Llegan acá, secuenciamos y como secuenciamos, como les dije, amplificamos estos pedazos, armamos las librerías, secuenciamos, esto vemos qué variante es la que está causando esta enfermedad en esta persona en específico y subimos a G6. Hemos subido más de 3.200 más o menos genomas nosotros. Del virus hemos procesado casi más de 5.000 muestras hasta el momento. Como les digo, hasta ahora seguimos haciéndolo cada semana. Entonces, todas las semanas hacemos eso. Obviamente, a veces nos llegan de más provincias las muestras, otras veces nos llegan de menos provincias, de las provincias amazónicas, a veces es mucho más difícil que lleguen, pero llegan algún momento. Entonces, esto es bueno porque tiene una muy buena muestra de diferentes puntos. Sin embargo, el municipio de Quito, por ejemplo, también nos manda muestras de diferentes sitios de aquí del Cantón Quito, del Distrito Metropolitano. Entonces tenemos obviamente muchas más muestras de Quito comparado que con otros sitios del país. La siguiente, por favor. Entonces hicimos, por ejemplo, este análisis, entonces les comenté, los primeros casos fueron en diciembre del 2019, el primer caso en Quito fue el 2020 y lo secuenciamos, detectamos el primer caso de reinfección en Latinoamérica y el cuarto en el mundo en julio 2020, y en enero del 2021 hicimos un análisis, este es el análisis del primer año de todas las variantes que habían circulado en las diferentes provincias del país, y es interesante porque encontramos 80 variantes, pero solo 20 fueron más populares de estas 80 y tantas. Lo interesante es que de estas, sobre todo esta que se llamaba BA1 y esta B1167, fueron las más populares y que causaron la mayor parte de infección en el primer año de la pandemia. Y es bastante interesante, y aquí obviamente les voy a dejar a ustedes, y he hablado con el Pablo, fue interesante que encontramos Guayaquil. ¿Se acuerdan la terrible mortalidad que vivimos en Guayaquil? Eh, Exactamente, aquí estábamos confinados, allá no estaban confinados y hubieron algunos espectáculos públicos, ¿se acuerdan? Secuenciamos, dos variantes son las que causaron sobre todo esa epidemia. ¿Qué significa eso? Eventos de supercontagio. Entonces, mucha gente con las mismas variantes se contagiaron a la vez. Ya sabemos, obviamente, no podemos decir exactamente esto es lo que pasó, pero las piezas se unen, ¿no es cierto?, en términos de hubieron espectáculos públicos masivos, a pesar de que ya habían estas variantes. En Quito,
lo que nosotros tuvimos, el primer pico de contagios, que fue en junio, julio, agosto del 2020, fueron muchas variantes a la vez. Entonces, ¿qué les dice esto? No fueron eventos de supercontagio, sino fueron muchos eventos de introducción del virus en ese sitio. Entonces, hay epidemias que son causadas o olas causadas por una o dos variantes y hay otras que son causadas por muchas a la vez. Entonces, eso es lo que pasó. Y también con el tiempo, detectábamos una variante, por ejemplo, en Guayas, la siguiente semana ya en Chimborazo, después de una semana ya la detectábamos en Tungurahua, así iban subiendo, íbamos detectando. Y lo interesante también es que encontrábamos variantes que no sabíamos cómo llegaron ahí. Por ejemplo, en el oriente no sabíamos cómo llegaban algunas variantes. En personas de nacionalidades indígenas, supuestamente no habían tenido en contacto con turistas, porque eso es lo que se podría pensar, pero es interesante eso. Eso justo lo publicamos hace ya más de un año. La siguiente, por favor. Entonces, como les dije, empezaron montones de diferentes tipos de variantes, hasta que llegaron estas que son Frankensteins, que se llaman, que se empiezan por la letra X. Entonces, cuando vean estas X, BB, XBD, XBF, significa que son mezclas. Y una de las principales, la principal variante que está circulando en el mundo al momento es esta XBB.1.5, que, como les dije, uno de los problemas que ha pasado con la OMS es que dejó de llamarles a las variantes con nombres de letras griegas. Entonces, Omicron. Supuestamente todo es Omicron desde enero del 2022 hasta ahora. Sin embargo, genéticamente, Alfa, si se acuerdan de la variante del Reino Unido, y Gamma, que era la de Brasil, son más parecidas genéticamente que la Omicron que circuló en enero versus la Omicron que circuló en agosto. Pero se le sigue llamando Omicron. Entonces, ¿qué ha empezado la gente a hacer? A ponerles nombres, algunos recontra amarillistas, basados en mitología griega. Entonces le han puesto Cerberus, etcétera. Entonces, todos estos nombres. Ahorita la que circula es Kraken. Esa es la que circula. Y este es justo una de las cosas interesantes que pudimos publicar, es este paper en Nature con un grupo de japoneses que hablaba justamente de por qué Omicron es menos agresivo en las vías respiratorias bajas, porque utiliza solo uno de los dos receptores que solía utilizar, ahora es más afín a uno de vías respiratorias altas y ha perdido la afinidad con uno de vías respiratorias bajas. Entonces, por eso a veces también pensamos que el COVID es más leve. La siguiente, por favor. Entonces, hemos tenido 6 olas de contagios aquí en el Ecuador. La última la acabamos de pasar hace pocas semanas, en diciembre, inicios de enero. Casi ya no se sabe, ¿no es cierto? Obviamente esta fue la de Guayaquil, después tuvimos algunas en Quito, y estas son las variantes que han ido circulando en la historia. Entonces tenemos, cuando fue aquí en el 2021, una mezcla de alfa, gamma, delta, y después llegó delta, que es esta verde, muy popular. Sin embargo, justo aquí ya habíamos vacunado, entonces no tuvo un impacto tan grande en una ola de contagios, y llegó Omicron. Y es así, llegó a producir infecciones en gran parte de la población. En Reino Unido, cada variante, se ha hecho un estudio, aquí no tenemos esos estudios, cada variante desde Omicron que ha surgido, esta es BA1, esta es BA4, BA5 y esta es BQ1 y XBB, estas son las que han circulado aquí sobre todo. Aquí están las que han circulado o causaron la última pandemia, la última ola de contagios, perdón, aquí en el Ecuador. Ya llegó Kraken, que se supone que es más contagiosa. No hay todavía una ola de contagios, al parecer. Pero ya está circulando. Sí, ya está aquí circulando en el Ecuador. Entonces, lo interesante, como les digo, es ver, comparar con los casos. Sin embargo, esto es muy sesgado en términos que, ¿quién se hace un PCR ya? Casi nadie. 2, puedes conseguir antígenos. ¿Quién reporta el antígeno? Ya casi nadie reporta sus antígenos. 3, decimos, ya solo es un resfriado, como ya nadie se muere de COVID, entonces ya nadie se hacía diagnóstico. Entonces, el año anterior, que estaba dando una clase en pregrado, una semana me tocó suspender las clases porque de los 50 estudiantes que tenía, 22 estaban enfermos con faringitis. Entonces tenían algunos probablemente COVID,
otros tenían influenza, ¿sí? Virus sincitial respiratorio, ahorita está afectando metaneumovirus, entonces es solo un resfrío, entonces, y eso que no les hablo de long COVID, de todas estas otras cosas, pero bueno, mejor no, no es, no es para espantarlos. O sea, por ejemplo, y si me ven ahorita, eh, odio ya usar mascarilla, sin embargo, ahorita es un buen momento para no usarla. ¿Por qué? Porque ahorita acabamos de pasar una ola. El riesgo de contagiarnos es muy, muy bajo. De aquí en 2 o 3 meses, otra vez empezará. Ventilación, vacunas. ¿Se han vacunado ustedes? Yo ya voy 5 dosis. Muchos dijeron, no, la tercera me hizo mal, ¿ya para qué? El COVID, ya nadie se muere, ¿no es cierto? Entonces, perfecto. Y esta es justamente, y con esto termino, la base de datos que nosotros tenemos aquí. Entonces, una base de datos muy importante que hemos producido. La subimos todo a esta base de datos mundial, pero a ellos les interesa sobre todo la parte genética, saber qué variante es y qué mutaciones. Y obviamente tenemos esa información, pero también tenemos si es que los pacientes, por ejemplo, bueno, los PCRs, etcétera, la fecha de colección y tenemos la procedencia, provincia, cantón, sí, eso es muy, muy importante, casi no analizamos eso, género, edad, eh, eh, qué variante es la que hemos encontrado y qué mutaciones son las que se han encontrado. Entonces, eso también es interesante porque recuerden que variante es un conjunto de mutaciones, pero ahora ya tenemos variantes que también ya van teniendo otras mutaciones extras. Entonces, por ejemplo, ver en estas bases de datos cómo han ido apareciendo y desapareciendo mutaciones es muy interesante. Tal vez puedes poner en la anterior, eh, cada ola de contagio, por ejemplo, nos hemos fijado, hay una mutación que se llama una deleción 6970. Esta de aquí no tenía esa deleción. Esta ola de contagio sí tenía esta deleción, esas variantes que circulaban. Estas de acá no tenían. Estas de acá sí tenían. Entonces, súper interesante cómo algunas mutaciones van cambiando en relación al tiempo y a las olas de contagio, prendiéndose y apagándose. O sea, me refiero a apareciendo variantes que tienen o apareciendo variantes que no tienen. Entonces, eso me parece muy importante y eso no se hace lo suficiente, ¿sí? Entonces, si tenemos datos epidemiológicos, que el Ministerio de Salud los sube de manera muy pobre, con montones de sesgos, etcétera, pero hay algunos datos epidemiológicos y también estos datos de las variantes. Entonces, sería importante analizarlas. La siguiente, por favor, y la siguiente. Entonces, estamos muy orgullosos, hemos producido 17 publicaciones científicas en estos 3 años. Lancet, Cell, Nature, Journal of Infectious Diseases, parece un sueño como para que se produzca ciencia de este tipo en el Ecuador, entonces estamos muy orgullosos de hacerlo. Sin embargo, también estamos muy orgullosos sobre todo de compartir siempre esta información con el mundo y con el Ministerio de Salud. La mayor parte de las veces no nos hacen caso, eso sí es, pero les damos los instrumentos porque ellos son los que tienen que tomar decisiones. Y obviamente tiene un impacto en diagnóstico, en tratamiento y en vacunas. Aquí seguimos teniendo las mismas vacunas antiguas, seguimos teniendo lastimosamente la tecnología muy antigua que es Sinovac. Um, es complicado, como digo, la mezcla de la parte de decisiones de política pública en relación a información que se han producido. La siguiente, por favor. Y este obviamente no es todo, yo lo he hecho solo, sino todo el Instituto de Microbiología, gente de, obviamente, de medicina, que tenemos a la Michelle, gente que se especializa en hacer más análisis bioinformático, más parte de laboratorio, más parte de logística en toma de muestras, entonces es un equipo importante. Y algo también que hay que resaltar es que lo hemos hecho sin un centavo del gobierno de Ecuador. No nos ha dado absolutamente nada. No esperábamos que nos dé tampoco. No hay grants de investigación en el Ecuador, entonces esperábamos esto. Sin embargo, gracias a los gobiernos de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, a través del NIH y de USAID, y de Brasil también, hemos podido recibir fondos para hacer esto. Entonces, seguimos haciendo esto. A veces ya se nos empieza a acabar la plata, conseguimos más plata, pero hemos traído este dinero para hacer estos análisis aquí.
Entonces, ahí están las bases de datos. Nosotros lo que hacemos es subirlas, etcétera. Pero como le había comentado a Pablo, mostrar esta información de una manera ágil, de una manera práctica, de una manera fácil de entender, sería mucho mejor incluso para contar historias. Por ejemplo, contar historias sobre las reinfecciones, contar historias sobre cómo se fueron moviendo las variantes y entender un poco mejor para que la gente pueda acceder a esta información. Entonces, por cantón, ¿qué variantes son las que han circulado? Muchas veces nadie sabe esto, si es que no se les explica de una manera sencilla, pero obviamente visual totalmente. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Decías que ahora la gente ya no se hace PCR, etcétera, entonces asumo hay menos muestras para hacer esto, pero de todas formas mantienen aún hoy este proceso que dices de comprar PCRs, mandar y traer. Bueno, no PCR, sino ahora mandamos antígenos, que obviamente es más fácil hacer, y de mandar los reactivos. Lo seguimos haciendo a nivel público, entonces todos los subcentros de salud tipo C del país, que son 56, les mandamos esto todas las semanas. A veces nos reenvían una muestra, dos muestras, etcétera, porque obviamente los casos van bajando o van subiendo. Pues, por ejemplo, recién recibíamos 100, esta semana recibimos 13. Entonces es porque los casos aumentan y disminuyen, eso es lo típico. Sin embargo, hay otras estrategias que estamos implementando, como el análisis en aguas hervidas. Entonces uno puede coger aguas hervidas y ver qué variantes hay y cuánto del virus hay. Entonces eso es lo que estamos implementando al momento, de igual manera como proyecto de investigación, viendo influenza, viendo virus sincitial respiratorio, viendo polio, viendo sarampión, viendo montones de otros bichos, además del SARS-CoV-2. Entonces, esa es la mejor forma. Por ejemplo, en Canadá o en algunas ciudades de Estados Unidos tienen muy bien establecido esto. Entonces empiezan a ver que empieza a subir el virus en aguas hervidas, dicen vamos a tener una ola de contagio. Predicen justamente eso. Aquí, como digo, es todavía complicado. Sin embargo, igual también recibimos muestras de hospitales de casos difíciles, raros, que nos mandan, que ellos quisieran saber qué es, en niños o en personas vacunadas con varias dosis, etcétera. De animales también lo hemos hecho. Tuvimos recién el caso, ya va a ser publicado, aunque ha sido un problema también, una reserva de monitos, se contagiaron, se murieron algunos, les trajeron acá para curar y ellos contagiaron a los humanos. Entonces, este virus es súper flexible, entonces nosotros les contagiamos como humanos a los monitos y ahora ellos nos contagiaron de vuelta. Entonces, eso también es interesante. Probablemente Omicron se pudo haber originado así, de un roedor en Sudáfrica o de una persona inmunodeprimida, porque hay una cosa, y perdón que me alargue en esto, a veces me emociono, en algo que se llama epistasis genética. Generalmente pensamos esto, una mutación te hace bien o mal. Y muchas veces cuando no vemos ciertas mutaciones significa que no son buenas para el virus, porque no las encontramos. Pero hay una cosa que se llama epistasis, que es encontrarlas en conjunto. Entonces, esta mutación solita no le hace bien al virus, pero esta con esta le hace mejor al virus. Entonces, Delta tenía 15 mutaciones, Omicron tiene 50. Solitas probablemente no le hacen bien al virus, pero en conjunto le hacen bien. Y así, por ejemplo, esta XBB1.5 parece que tiene una que le hace menos, una mutación que le hace ser menos afín al receptor. Entonces, si no se pega bien, tal vez es menos contagiosa, pero tiene otras mutaciones que le hacen saltarse el sistema inmune, entonces causar reinfecciones, etcétera. Entonces esto compensa y ahora esa es la variante principal, por ejemplo, en el mundo. Entonces, hacer redes comparando esto de que es hacerlo en conjunto, en mutaciones, no solo pensando en variantes, también es muy importante. Tengo otra pregunta. Dale. O sea, que quizás la gente piensa que esto ya no está importante, que ya pasó, que ya se acabó la pandemia. Entonces, ¿cuáles serían esas razones de interés público, como más amplias, generales, para pararle bola a esto, que no sean, digamos, especializadas en el campo de la... Claro. Primero, no podemos predecir cómo será la siguiente ola de contagios, cuánta gente se va a infectar. No podemos predecir ni podemos decir que el virus está
o la siguiente variante que se origine va a ser más leve que la anterior. No podemos. Sin embargo, sí podemos decir, bueno, la mayor parte de gente ya ha estado en contacto con el virus o ha estado vacunada. Entonces, eso es bueno. Ya no somos naif, como se dice en inmunología, o inocentes frente a este virus, sino ya tenemos una memoria inmunológica. Entonces, esto de ver muertos en las calles, etcétera, probablemente no es un problema. Sin embargo, estamos teniendo más casos de mortalidad por infartos en personas jóvenes, eh, problemas renales, diabetes tipo 1 y tipo 2. Esto era típico de infecciones virales, diabetes tipo 1, ahora tenemos mucho más. Problemas de algo que se llama el long COVID o COVID prolongado, que no sé si han escuchado. Una de cada 3 personas, después de haber tenido incluso un COVID leve, desarrolla COVID prolongado. ¿Qué es este COVID prolongado? Entonces, molestias como tos, como polineuropatías, pérdida del olfato, les dura mucho tiempo. Sin embargo, hay otras cosas que son un poco más preocupantes, como por ejemplo esto que se llama la mente nubosa. Entonces, hay mucha gente que después no se concentra bien, no se acuerda ciertas cosas. Un análisis en la Universidad de Washington que salió el mes anterior, 32% todavía tiene long COVID. Entonces, veamos esto. La tasa de reinfecciones con Omicron te protege más o menos haberte infectado. Antes, el 99% de las personas tenían una protección de por lo menos 10 meses de reinfectarse. Ahora hay muchas personas que se reinfectan, solo el 30% está protegido más de 2 meses de reinfectarse. Entonces, ustedes seguro conocen o ustedes mismos han tenido, ¿cuántas COVID tuvieron el año anterior? 2 o 3, o 4 algunos incluso. Entonces, si tienes esto y cada vez que te reinfectas tienes más probabilidades de long COVID, de que este virus, nosotros lo encontramos y uno de los artículos que publicamos fue en el corazón, en un chico de 34 años, le tocó ponerse un marcapasos. Hemos encontrado en el cerebro, hemos encontrado en los riñones. Es un virus que no es una gripecita. Entonces, sí es preocupante de aquí en 10 a 20 años el impacto a la salud pública por long COVID. El impacto económico, y eso sí es una de las cosas que es muy importante. Recuérdense enero o recuerden diciembre, toda la gente enferma. Muchas veces incluso, me acuerdo enero 2022, qué lindo que era el tráfico. Nadie, todo el mundo estaba enfermo, entonces no salía a trabajar. En Australia, 1 de cada 2 personas que falta a su trabajo es por COVID o long COVID. 1 de cada 2 personas. Entonces, hasta por eso y cuestiones económicas, deberíamos decir cómo prevenir el COVID. Vacunación, uso de mascarillas en sitios donde están cerrados, mejorar la ventilación en espacios cerrados. Solo con esa, no ir a trabajar o no mandar a tus hijos a la escuela si están enfermos con una enfermedad respiratoria. Con eso creo que evitaríamos la mayor parte de contagios. Pero como les digo, estaba dando clases en diciembre, mis estudiantes son de biología y biotecnología de los últimos semestres. Y viene uno a decirme, estoy un poco enfermo, mis 2 roommates están con COVID, pero yo no puedo hacerme aún la prueba. Y yo así, ¿y para qué viniste a clases? Y sin mascarilla. Entonces, por eso digo, yo también quisiera volver como antes. O sea, no me quiero preocupar de nada, esto no pasa nada, pero no es cierto. Incluso, como digo, hasta para cuestiones económicas. Los negacionistas, que existen un montón en todo lado, justamente lo que dicen es, ¿para qué usar mascarillas? ¿Para qué usar? Las mascarillas no sirven. ¿Para qué vacunarse? Las vacunas producen tal cosa. Miren qué riesgo que producen las vacunas. Entonces, ¿cuál es tu solución? Da una solución para que se acabe esta pandemia, ¿no es cierto? La solución no es decir, no pasa nada, eso no va a pasar nada, ¿no es cierto? Entonces, justamente eso, pienso que con datos uno puede contrarrestar, porque la evidencia científica es masiva en estas consecuencias. Justo yo les doy una clase que dice, ¿para qué vacunarse en 2023? Por todas estas razones. Long COVID, problemas cardíacos, renales, diabetes que están surgiendo. Siguen muriéndose todavía lastimosamente personas. No podemos predecir cómo va a ser la siguiente ola,
probablemente podemos predecir que será en 2 o 3 meses. Justo con respecto a lo que acabas de mencionar, ustedes tienen información para decirnos qué variante, con qué intensidad, geográficamente y en el tiempo. Exacto. ¿Se ha correlacionado ya eso con decisiones de política pública? No. Y eso sería muy interesante. O sea, por ejemplo, Delta fue un ejemplo de de 2 dosis. El país es uno de los mejores en vacunación en las 2 primeras dosis. Sí saben eso, ¿no es cierto? Estábamos súper bien, 86% de la gente vacunada en 3 meses, perfecto, súper bien. Somos de los peores en tercera y cuarta dosis. Tercera no llegamos ni al 50%, cuarta no llegamos ni siquiera al 15%. La mayor parte de personas que se han puesto la tercera o cuarta dosis lo hicieron en marzo, abril del 2022. Las vacunas duran en promedio de 4 a 8 meses de protección. Entonces, ¿estamos protegidos? Ya no estamos protegidos. Entonces, lo que decimos que ya no nos da tanto es porque nos ha dado un montón de COVID. Probablemente el 98% de la población del Ecuador ha tenido COVID ya. Y la otra cosa interesante es que ya no se hacen políticas en relación a, por ejemplo, recién dijeron, vamos a traer vacunas bivalentes. Perfecto, es contra bivalentes las vacunas que se usan en Estados Unidos contra la variante original, pero también contra Omicron. Entonces tienen las dos ahí mezcladas. Aquí dijeron, no, ¿para qué si aún tenemos todavía aquí? Y tenemos, y de nuevo, en un inicio las vacunas había que poner la que venga, la que esté ahí. Ahora ya se debería escoger cuáles son las mejores. Sinovac te da una protección contra las nuevas variantes de máximo 2 meses, 10 semanas. Entonces, a las personas, por ejemplo, de la tercera edad o inmunodeprimidos, etcétera, que ellos sí se siguen muriendo lastimosamente por COVID, se debería vacunar cada 2 o 3 meses. O traer las vacunas bivalentes y todos ponernos, y tal vez ampliar cada 8 meses, aunque todavía se recomienda cada 6 a 8 meses. Lo bueno fuera algún momento, así como la influenza, ponernos cada año. Entonces, Te hacía esta pregunta porque ese es uno de los temas que me parecen interesantes, el tema de vacunas, de salud pública, pero también, si es que tienen desagregado por municipios y por tiempo, ajá, hay otra política pública que era la de no contagio, que hay un momento que originalmente se manejaba a nivel nacional y luego se descentralizó. ajá. Y ahí sería interesante porque también podrías correlacionar con las decisiones que tomaron distintos municipios de forma comparada, es decir, el tema de contagios masivos, cuando hay esto, en los primeros municipios en donde se abrió los eventos masivos, en los que se mantuvo los toques de queda, es decir, simplemente como un aprendizaje de qué medidas son en realidad más efectivas, correlacionándolas con estas líneas de Sí, contagio, en función de las decisiones que tomaron los principales municipios. sí, y obviamente se podría hacer y sería súper interesante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta sesgos. Por ejemplo, aquí en Quito, todavía era obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos y en transporte público. Sin embargo, uno, ¿quién hacía caso? Dos, después de que el gobierno salió a decir, no, ya, ¿para qué mascarillas? Nadie use mascarillas. Y dos, ¿quién controlaba que se haga caso? Entonces, muchas de estas medidas en otros estudios que se han hecho afuera, eh, se han visto que no tienen un buen impacto. ¿Por qué? Porque no... Claro, hay sesgo. Pienso que es muy interesante. De igual manera, a ver, variantes, medidas, variantes, vacunas, todas estas cosas pienso que sería muy interesante ver. Y obviamente cuando se abrieron los aeropuertos, cuando se abrieron los pasos migratorios, recordemos, durante la pandemia mucha gente venía desde Venezuela y de Haití, venían por el oriente ecuatoriano, algunos para pasar al sur, pero después mucha gente ya está ahora regresando a Venezuela, ¿no es cierto? Desde Perú y desde Argentina y desde Chile. Entonces eso también es interesante. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál sería el impacto con eso? Otra pregunta ahí, o sea, pero igual, o sea, el monitoreo de la circulación de las variantes, ¿cierto? Que no deberíamos
formar una equivalencia con el número de casos que hay. Exactamente. Pero, o sea, no es como que más variantes, más casos No, hay. no. Y Porque, esos datos no tenemos. o sea, sí hay del Ministerio de Salud, Claro. pero como digo, tienen montones de sesgos. Lo que mejor sería también es contrastar con datos en otros sitios donde se hace, por ejemplo, esta análisis de aguas hervidas o que se hace análisis incluso de las pruebas de antígeno. O sea, en esa diapositiva que les mostré de las, a pesar de que nadie se hace, ¿cómo se llama? Pruebas de antígeno o pruebas de COVID, subieron las hospitalizaciones. Entonces, por ejemplo, hospitalizaciones es una medida que tú puedes medir y que nadie va a sesgar. La otra cosa es exceso de muertes. Este país ha sido muy malo para llevar datos. Aquí, recordemos, tuvimos resucitados del COVID. Um, entonces, siempre hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque les dijeron incluso a la familia, ustedes se ha muerto esta persona y creo que hubieron 18 casos. Se murió, entonces la familia, obviamente no podías ver al cadáver, esperabas que se incinerió y dónde, qué es lo que habrá pasado. Y después de 6 meses la persona salía del hospital golpeando, ¿por qué no me fueron a ver? Así que, ¿qué pasó? Entonces, también hemos tenido resucitados, pero es bastante interesante estos datos que, como les digo, no pueden confundirse con o meterse muchos sesgos. Entonces, hospitalizaciones y esto. Tengo una pregunta de cómo funciona el acceso a las aguas bebidas, o sea, por municipio o simplemente van a la No, los municipios lo que manejan son las plantas de tratamiento, pero aquí no hay plantas de tratamiento, excepto 2 que se están probando aquí en Quito, pero en ninguna otra parte del país hay plantas de tratamiento. Todo lo que va al agua, a los ríos. Entonces, en otros países lo que se hace es en las plantas de tratamiento. Nosotros lo que hacemos es ir, y eso me gusta porque es un proyecto que tenemos con gente de Australia, porque ellos diseñaron algo que incluso tú puedes hacer estas mediciones a nivel de edificios. Entonces, por ejemplo, vayamos aquí donde pasa el Chiche, ¿no es cierto? Ahí por la, ¿cómo se llama? ¿Dónde sea? Por el Chaquiñán. Y ahí ese desfogue por la escala de aguas servidas. Ponemos ahí, veamos cuánto hay. Y podemos decir qué es lo que pasa aquí, o podemos hacer medición de cada uno de los edificios de la universidad, por ejemplo, o podemos hacer una medición de Quito. Entonces, pienso que eso, y justamente ahí estamos tratando de hacerlo. Y lo bueno es que aguas servidas, tú no necesitas permiso de nadie para hacer estos análisis. Entonces, no hay que estar lidiando con ministerios, nada de esas cosas. Una pregunta muy naive. O sea, en teoría, el SARS te contagias por los pulmones, ¿no es cierto? Pero ¿por qué llega al cerebro? ¿O por qué te afecta a otros lados? Bueno, llega a las vías respiratorias altas y de ahí va a la sangre o va a las vías respiratorias bajas. Y las vías respiratorias bajas a la sangre. Entonces, es típico que muchos de estos virus respiratorios se los encuentra temporalmente en la sangre. Entonces, eso sí es típico. Pero lo que llama la atención del SARS-CoV es que, ¿por qué pierdes el olfato? ¿Qué son el olfato? Son neuronas. Y son neuronas que están aquí. Entonces, la pared de la nariz es un huesito así delicadito, delicadito, conectado con el cerebro. Entonces, también hay transmisión por cercanía, en realidad. De igual manera, recordemos los oídos, tenemos las trompas de Eustaquio, ¿no es cierto? El oído, igual, un hueso delgadito llega al cerebro. Entonces, facilito para este virus llegar a órganos blancos. Y claro, muchos dicen deberíamos dejar considerar un virus respiratorio, sino un virus más generalizado, sobre todo, por ejemplo, de los vasos sanguíneos. En el endotelio vascular produce muchos daños. Entonces dicen, nombraríamos lo mejor como un virus endotelial o capilar. Claro, es que solo ese sesgo de cómo te informaron al principio le haces asumir que es solo una gripe. Y no ves que, o sea, que puedes llegar a un montón de cosas más. O sea, a mí me llama la atención, primero que una gripe cause una pérdida de olfato neurológica. A mí ya me dije, este virus es raro. ¿Alguno de ustedes les ha dado COVID? La mayoría probablemente a mí me dio una vez, en 2020 antes, fue bien raro.
pero era raro, o sea, no era... a mí me acuerdo justo estaba en Inglaterra y me dio la gripe porcina, si fueran la H1N1 en el 2009. Cuando te da influenza, estás botado en la cama, no te acuerdas nada, tienes fiebre. Aquí no era eso, era algo raro. Tú sentías algo raro, que este virus fue en otros sitios. Una inflamación que tienes es terrible. Una inmunosupresión temporal también. Entonces, una de las cosas que hemos estado viendo el año anterior es gente le dio COVID y 2 meses después le dio alguno de estos otros virus. Ese virus le hizo pedazos. ¿Sí? Entonces, a mí, por ejemplo, me dio virus sincitial respiratorio, me contagiaron mis hijos. A ellos no les pasó casi nada, pero a mí me dio. ¿Cuántos meses han pasado? Octubre, noviembre. 5 meses. Y a veces todavía sigo con esta ardor de garganta, malestar, tos todavía. Entonces es un virus raro. No es un virus así típico que solo se mantiene ahí y se elimina, como sí lo son la mayoría de otros coronavirus que producen infecciones en vías respiratorias altas, que dan gripes o resfriados comunes. Obviamente lo bueno es que ya no da tanto neumonías, que eso es lo que mataba a la mayor parte de personas. Una pregunta, perdón. ¿Y también hay una correlación o algún estudio que muestre fake news con una disminución de la tasa de vacunación? En Estados Unidos es súper interesante. Tengo, chuta, y no sé si, bueno, no puedo enseñarles. La tasa de mortalidad de no vacunados versus vacunados es brutal. Tienes 8 veces más riesgo de morirte. Y en Estados Unidos hacen muy buenos estudios, sobre todo el centro de Estados Unidos, estos estados que son más republicanos. Entonces, si tú eres republicano y cristiano, tienes más riesgo de morirte por COVID. ¿Por qué? Porque la mayor parte es antivacunas. Recordemos las terribles políticas públicas que pasaron de Trump. Y todavía ese discurso antivacunas. La extrema derecha en Europa y los antivacunas. Aquí hay de extrema derecha también, antivacunas también, ¿no es cierto? Entonces pero no hay tantos, no hay tantos. Sin embargo, es interesante que el INEX sacó, y no sé si lo publicó o no, que en el Ecuador hay entre 500,000 y 800,000 personas que no quieren vacunarse del COVID, que no son antivacunas totales, pero que tenían miedo a las vacunas. Entonces, eso sería súper interesante ver cuál fue el efecto. Pero yo pienso que la mayor parte de gente que no se ha vacunado, y estoy seguro que muchos de ustedes no se han puesto la tercera, la cuarta dosis, probablemente es porque dicen, ya, ¿para qué? O sea, ya, ¿para qué? Entonces, también eso es importante. Sin embargo, otra de las cosas indirectas que se puede ver en fake news es la antivacunación contra otras cosas de los niños. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, otra vez sarampión, rubiola, polio. Aquí la gente todavía es muy abierta a vacunarse, todavía. No pone muchas dudas. Entonces, tal vez comparar con tasas de vacunación post pandemia, a ver si es que hemos regresado a lo de antes, sería bueno de ver estos efectos de las fake news. Recordemos, al inicio de la pandemia tuvimos lo del dióxido de cloro, después lo de la ivermectina, lo de la hidroxicloroquina, después ahora lo de los antivacunas. Entonces es interesante ahí los que dicen que no, yo me tomo agua del mar y eso es lo que me hace bien. Entonces todas esas cosas son súper interesantes. No sé si ya se acaba el tiempo, igual es una pregunta un poco ahí, pero con respecto a estas teorías, fue creado en un laboratorio, ¿no? ¿Se ha visto correlaciones al respecto del impacto que puede generar creerse esto más allá de Estados Unidos? Lastimosamente, la gente más prona a creer cosas que no tienen una base científica, se van a creer más cosas que no tienen una base científica. Sin embargo, en ciencia hay algo que también se llama las experiencias personales. Entonces, por ejemplo, esto del origen del virus, el 99% de la información da que fue, o sea, creado no fue. Eso genéticamente se ha visto que no fue creado. Muchos de los que estaban buscando
o que son expertos en hacer estos análisis genéticos han visto, no hay nada que parezca que es creado. Y además, originado de dónde, o sea, creado, ¿cuál fue el molde? Para nada tiene eso. Sin embargo, es una teoría todavía muy popular. En segundo lugar, después que se escapó por accidente del laboratorio de Wuhan, la mayor parte de la información que existe, a pesar de que los chinos son terribles en compartir información, la poca información, ya les digo, 99% da que esto fue un origen natural que pasó en ese mercado de Wuhan. Ya ha pasado otras veces, hay algo que se llaman las teorías de hipótesis bayesiana, no sé si ustedes ven eso, que es básicamente, tú tienes una hipótesis y después vas viendo cuáles son las cosas que soportan esa hipótesis o no. 99% soporta este origen natural. Obviamente, tal vez pasó algo que es totalmente impredecible y hay ese 1%, y como científicos no podemos decir, esto es 100% lo que pasó. Pero si tú tienes una persona que se cree ese 1% y que sigue diciendo eso, por ejemplo, la radicalización política extrema derecha es súper común. ¿Por qué? Porque Trump quería culpar el mal manejo de su pandemia a los chinos. Entonces, eso también es importante lo que hay que tomar en cuenta. De igual manera, recordemos Corea del Norte. Corea del Norte 2020 y 2021, nadie tuvo COVID. ¿Es creíble o no es creíble? Igual manera, y soy muy sincero, extrema izquierda, Cuba. Vacunas 100% efectivas, cero efectos adversos. ¿Tú te crees eso? No te puedes creer. Igual, Rusia sacó Sputnik, ¿se acuerdan? Esta vacuna que después no pegó en ningún lado porque después no llegó a muchos países, incluso de aquí de Latinoamérica. Salió, empiezan a publicar los datos. 10 personas tenían la misma cantidad de anticuerpos, la misma edad, la misma... Fue una persona que multiplicaron por 10 y por eso hicieron estos números. Entonces, por eso digo, cuando la política se mete en la parte de investigación, no puedes creer tanto en esa ciencia. Entonces, definitivamente hay una correlación entre mortalidad, por ejemplo, hospitalizaciones y antivacunas. Definitivamente hay. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué tan capaces crees que somos de crear algo como un COVID? O sea, de que en un laboratorio realmente somos capaces de hacer un tan fuerte. O sea, podemos hacer y manipular muchos virus. Aquí en el laboratorio de microbiología hacemos virus contra bacterias. Tú compras los reactivos, diferentes tubitos, metes ahí y haces un virus nuevo. No es complicado en relación a hacerlo, pero hacer algo y predecir que eso va a pegar de tal o cual manera, probablemente no estamos aún en capacidad de hacerlo. Sin embargo, sí se ha empezado a trabajar. Armas biológicas hay desde, recordemos, viruela, ¿no es cierto? Muchos de los indígenas americanos murieron por viruela porque trajeron los españoles. Recordemos recién lo de después de las Torres Gemelas del Antrax, ¿no es cierto? Súper fácil esporas de promover. Igual, no es que un montón de gente se muere. Aquí en Chimborazo y Cotopaxi hay antrax. Normalmente los señores que tienen ovejas han tenido contacto con esos microorganismos. Pero claro, coger algo y meterle y hacerle súper contagioso y además de eso, aún no. Probablemente en algún tiempo sí. Una de las cosas que dicen de la creación de este virus fue que este virus, a diferencia de otros, no tiene un clivaje de furina, se llama. No sé si han escuchado eso. Entonces tienen su receptor para pegarse y despegarse de las células mucho más eficiente. Y eso se había encontrado en otros coronavirus antes. Entonces la Universidad de Carolina del Norte dijo, yo quiero hacer experimentos genéticos, eso en el 2018, metiendo a algunos coronavirus de furina, porque hay otros virus que ya tienen esto. Se hizo esto, nunca se llegó a hacer, etcétera. Pero claro, ahora anda a ver por ejemplo, el gobernador de Florida. Entonces dice,
en Carolina del Norte ya tenían el plan y el mapa para construir este virus y fue fundado con el dinero de los contribuyentes americanos y esto entonces hicimos en China y ahí salió. Entonces es, como digo, es meterle a política cosas que en realidad, a mí yo quisiera saber qué es lo que exactamente pasó, pero la información, como te digo, tienes que guiarte por la información producida. Esa es otra pregunta. ¿Qué vacuna entonces hoy en día es mejor para nosotros? La vacuna que sería ideal es, hay dos cosas. Uno, si es que han pasado 4 meses de 4 a 6 meses de tu última dosis, ponte la que haya. En análisis epidemiológica, la mejor vacuna es la que hay. Aquí ya solo hay Sinovac. Creo que han donado un poco de AstraZeneca de nuevo. Eso es lo que sé. Si es que tienes oportunidad y te vas a Estados Unidos, a Europa, o ya mismo, y eso es lo triste, a Colombia, a Perú o a Chile, ponte las bivalentes. ¿Por qué? Porque esas tienen una duración de mucho mayor tiempo. Y obviamente, si la variante que circula ahora es Omicron y te ponen una vacuna contra Omicron, es mejor, pues, o sea, es hasta por obvias razones. Entonces, aquí yo no tengo esperanza que en este país traigan rápido estas bivalentes, porque yo creo que compraron un montón de las otras. Entonces, si se acaba el stock, entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, Suiza? Salieron las nuevas vacunas, cogieron las antiguas y quemaron. En vez de donar a África, por ejemplo, o a Haití, quemaron. Fue un problema político, pero terrible. Imagínate este país si hacen algo así. O sea, fuera, bueno, lo que le falta al gobierno. Pero tampoco no pueden comprar más. Entonces, por eso digo, es súper complicado. Sí, justo mi mamá es la directora de vacunación de la farmacéutica que iba a traer las de Moderna. Y originalmente iban a traer el año pasado. El ministerio dijo, tenemos estas que algunas ya están por caducarse y vamos a seguir poniendo las que caben. Y era como una hora de si les dijera, si nos mandan no les vamos a pagar y les vamos a tener aquí aunque sea. Incluso, o sea, por ejemplo, Moderna, y he hablado con gente de Moderna, querían donar vacunas y decir, oh, ya, ok, cómprennos y hacemos esto que es una persona paga por una vacuna, pero también paga por una vacuna a una persona pobre. Ni así. Entonces, por eso digo, es súper complicada la política cuando se mete en decisiones basadas en evidencia. Lastimosamente, gracias a esto, he tenido la interacción con muchas personas de institutos de salud, pero también me han llamado ministros a la medianoche a insultar, me han bloqueado montones de cosas, han dicho a los de la San Francisco no les manden muestras, montones de cosas, montones. Pero me ha hecho dar cuenta también que las medidas más eficaces tienen evidencia científica. Si es que se mete mucho la política sin evidencia, generalmente llegan a ser malas decisiones. Si es que cogen y te dicen, quítense las mascarillas porque sí, como una decisión política sin enseñar a alguien algo, terrible. O sea, eso es lo que me parece lo peor. ¿Tienen alguna otra pregunta tal vez? Igual ahí está mi mail del instituto, estoy cruzando el patio, así que bienvenidos cualquier otra inquietud si tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula.